Gloria a Dios, aleluya. Bueno, acá estamos una vez más para los amigos que siguen el discipulado Fundamentos Espirituales a través del canal de YouTube y por supuesto para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús de Santander, Colombia. Una vez más, acá estamos, gloria al Señor. Y cuando finalicemos esta clase, pues nos encontraremos de nuevo acá a través de la plataforma en directo para resolver todas las preguntas, las dudas, las inquietudes y por supuesto para escuchar los aportes de esta clase que hoy está como cualquiera de las otras, maravillosa, de mucha bendición, gloria a Dios. Una vez más le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos llene de su Espíritu Santo para poder transmitir el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. En la clase anterior empezamos a estudiar Génesis capítulo 2, de los versículos del 9 al 14, donde habla acerca de el río que sale del huerto de Edén, qué significaba, qué tipifica verdaderamente ese río. Ya lo vimos en la clase anterior. Empezamos a hablar acerca del primer brazo. Este río se divide en 4 brazos. El nombre del primero es Pisón, del cual estamos hablando, en el que hay oro, piedras preciosas, y estamos viendo qué significa realmente desde el punto de vista espiritual eso que se encuentra en ese río y qué tipifica ese río. Gloria a Dios. Entonces, retomamos. Si nosotros miramos Romanos capítulo 9, vamos a encontrar que el hombre es polvo de la tierra. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, vamos a encontrar que somos oro. La pregunta es, ¿cómo puede el polvo transformarse en oro? Recordemos que somos hechos de barro de la tierra. Dios al hombre, por supuesto, lo creó del polvo de la tierra y lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero cuando él pecó, murió espiritualmente, así como su creador le había anticipado. Y dice que antes de experimentar a Cristo como el fluir de nuestra vida, no teníamos nada de la naturaleza divina de oro. Recuerda que cuando el Señor Jesús nació le llevaron mirra, incienso y oro. Oro tipifica la naturaleza de Dios. Pero por nosotros, como consecuencia que el primer hombre pecó, pues desapareció el oro y quedó solamente el polvo. Pero cuando una persona abre su corazón para que venga el Señor Jesús a morar en él, esta persona nace de nuevo, la naturaleza divina de Dios, que es oro, viene a nuestro espíritu y desde adentro empieza a correr hacia afuera y se cumple la palabra que dijo el Señor Jesús: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender del Espíritu que debíamos de recibir quienes creyéramos en él. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El fluir del río también produce perlas de ese primer río. ¿Cómo se forman las perlas? Podríamos preguntar. ¿Se ha preguntado qué es una perla? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se hacen las perlas? Bien, las perlas naturales, es decir, las que se encuentran realmente, que son hechas por la naturaleza, se forman con la entrada de un cuerpo extraño, ya sea un simple parásito o un pequeño fragmento de concha o de grano de arena en el interior del molusco. ¿Qué hace el molusco cuando siente ese cuerpo extraño? El molusco, como método de defensa, de protección natural, cubre la partícula que ha ingresado, que proviene del exterior, con una sustancia llamada nácar. El molusco suelta esa sustancia que se llama nácar y cubre ese cuerpo extraño, ya sea un granito de arena, una partícula, un cuerpo extraño. Entonces, es como protección, lo que hace es cubrirlo con el nácar. Y ese nácar está compuesta por carbonato de calcio, materia orgánica y agua. Es decir, las perlas naturales son quistes de nácar. Alabado sea Dios, que forman los moluscos para aislar el cuerpo extraño que ha entrado en su cuerpo.
¿Sabía usted cómo se formaban las perlas preciosas? Las perlas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que estamos viendo, lo que produce ese primer río, el río Pisón. En la aplicación espiritual representa al nuevo hombre regenerado. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque la perla no es un elemento creado, sino una sustancia que ha sido transformada. Una vez recordamos cómo es que se forman: un granito de arena, un pedacito, un cuerpo extraño que entra al molusco y él recubre eso extraño, lo recubre con nácar y se empieza a formar la perla. Gloria a Dios. Además, el fluir del río produce la piedra de onis, que representa al hombre transformado, el cual expresa la gloriosa imagen de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vuelvo a repetir, el hombre o la mujer regenerado o regenerada representa la misma imagen de Dios. Si vamos nuevamente a Génesis 1:26, dice la palabra, cuando el Señor pronuncia, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Dios lo creó conforme a su imagen y semejanza. Pero recordemos que Dios es espíritu. Dios no es material, carne como nosotros, sino que Dios es espíritu. El que vino y se hizo hombre fue el Señor Jesús. Pero el Padre, el Creador, es espíritu. Y somos hechos a la imagen de Dios en el plano espiritual. Pero cuando el hombre, Adán, desobedeció a su Creador para obedecer al enemigo, murió espiritualmente y se fue de él esa naturaleza divina. Por lo tanto, envió a toda la humanidad, todo ser humano que nace, pues nace ya con el pecado. Y cuando empieza a crecer, acaban de permear el sistema del mundo en ese niño y empieza a crecer como un hombre sin Dios. La bendición que tiene un niño que nace en un hogar cristiano, le empiezan a enseñar la palabra, él va creciendo con la palabra y va a llegar el momento que él personalmente ya abre su corazón y viene plenamente el Señor Jesús a morar en la vida de ese nuevo niño, de ese nuevo joven. Alabado sea Dios. Además, el fluir del río produce la piedra de onis. Qué maravilloso que representa esta piedra al hombre transformado por Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jasper y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Puede imaginarse un arco iris gigantesco que es prácticamente el mismo aspecto de una esmeralda. Si nosotros podemos ver acá en la tierra piedras preciosas, esmeralda, oro, perlas, rubíes, no es nada comparado con lo que veremos allí en las bodas del Cordero. Allí en el mismo, como fue realmente el paraíso cuando Dios lo creó, que estamos estudiando que alabado sea Dios, del Edén salía un río y del río salían 4 brazos. Ya vimos qué significaba ese río y qué ocurría y dónde nace ese río, qué tipifica el hecho de que naciera de Edén, el mismo trono de Dios. Y el primero de los 4 brazos, que es el que estamos estudiando, que se llama Pisón, alabado sea Dios. ¿Qué representa eso desde el punto de vista espiritual? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Recuerdan que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Cuándo?
voy y preparo el lugar. Cuando venga por ustedes, os tomaré a mí mismo. Parece como raro, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice que os tomaré a mí mismo? Es decir, no nos considere separados de él, porque es que somos su cuerpo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Y somos transformados por la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí que somos transformados en la misma imagen de Dios como por el Espíritu del Señor. Es por el Espíritu Santo. A eso se refiere nacer del agua y del Espíritu. La palabra de Dios enseñada con el poder del Espíritu Santo renueva el espíritu de nuestra mente y es lo que permite que nosotros podamos realmente ser criaturas nuevas y transformados en la misma imagen de Dios, tal cual como fuimos creados originalmente, antes que el hombre pecara. Gloria a Dios. El primer brazo, pisón, significa que el río de vida fluye libremente, haciendo correr todas las cosas y trayendo consigo tres clases de materiales preciosos. El primero, el oro, la perla y las piedras preciosas. Si leemos toda la Biblia, veremos que estos materiales se encuentran en la Nueva Jerusalén. Vamos a encontrar oro, perlas y toda clase de piedras preciosas. Los materiales traídos por el fluir del río, ese fluir del río de la vida, sirven para edificar la morada de Dios. Solo pueden ser traídos por el fluir de la vida divina. En otras palabras, la vida divina que fluye en nosotros hace de nosotros los materiales para el edificio de Dios. Este es el significado del primer brazo del río. Gloria a Dios. Qué bendición tan poderosa. Por eso somos transformados de gloria en gloria. Por eso la Biblia dice que a veces Dios permite que seamos probados como el oro humano, el oro literal que conocemos aquí en la tierra. ¿Sabe usted cómo se transforma el oro? Con el fuego. Y nosotros somos transformados en ese oro espiritual, en esas piedras, en esas perlas. ¿Ya vio usted cómo es que se forma la perla natural? Alabado sea el Señor. Y toda clase de piedras preciosas. Gloria a Dios. Eso es lo que realmente simboliza y te tipifica Génesis capítulo 2, en versículo 11. Es lo que acabamos de explicar. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Gloria al Señor. Vamos a mirar el segundo brazo. ¿Qué es? El segundo brazo se llama Gión, que significa turbulencia de aguas. Las turbulencias implican plenitud. Leamos Juan capítulo 4, versículo 14. Gloria a Dios. Los invito, vamos a buscarlo todos unidos. Juan 4, 14. Para que miremos qué dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Juan 4, 14 dice, alabado sea Dios, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira cómo concuerda Génesis 2 con Juan 4, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer también Juan 7, 38. Los invito para que todos unidos lo hagamos. Juan 7 y el versículo 38. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra ahí en el versículo 38? Gloria a Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Alabado sea el Señor.
Es el fluir de dentro de nosotros que da el Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos cubre y que se forman esas perlas preciosas cuando el polvo se convierte en oro espiritual, en oro divino. Gloria al Señor. Esa cantidad de agua no puede generar una turbulencia. Dice, este río corre como una inundación poderosa cuando somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Mire, supongamos que tenemos varias gotas de agua. Esa cantidad de agua no produce una turbulencia. Si queremos tener una turbulencia como las cataratas de Niágara, necesitamos una enorme cantidad de agua. La turbulencia de agua inicial de su plenitud. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús anunció en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios, que se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y se llenó la casa donde ellos estaban orando, y vino sobre cada uno de ellos lenguas como de fuego que vino dentro de ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Fueron llenos el fluir de ese río que representa el segundo brazo, alabado sea Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Este río fluye hacia Cus. Cus es el antiguo el nombre hebreo que designa Etiopía y significa rostro negro, lo cual representa la naturaleza maligna e inmutable de los pecadores. Alabado sea Dios. Vamos a mirar Jeremías capítulo 13, versículo 23. Rápidamente, busquemos el propósito, es Jeremías 13. Y vamos a mirar el versículo 23, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jeremías 13, 23. Gloria al Señor. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Ya le damos la aplicación. Ahora vamos a leer Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Gloria al Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acá vemos al apóstol Pablo mostrando la condición humana. Nosotros, vuelvo a repetirlo, siempre lo digo, los hijos de Dios tenemos la condición humana de cualquier otro ser humano. Esa es la condición. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos una posición de santidad en Cristo Jesús. Y como este es un discipulado y estamos aprendiendo, qué importante poder entender lo que es la condición humana y la posición en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la persona aún nacida de nuevo, que no tiene claridad acerca de la condición humana y de la posición en Cristo Jesús, cuando ora, por lo general lo hace desde su condición humana. Y al orar desde la condición humana, no ora con fe, sino en incredulidad. ¿Por qué? Porque ahora mira lo que está ocurriendo a su alrededor. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón, de nuestras palabras nos alimentamos. Voy a colocar un ejemplo que siempre coloco de una mujer que creyó en el Señor Jesús. Aún no conoce lo que es la condición humana
y la diferencia entre la posición de santidad en Cristo Jesús. Y ella desde su condición humana ve a su esposo que es borracho, es mal esposo, mal papá, se gasta lo que se gana, se lo gasta tomando con los llamados amigos y es un irresponsable en la casa. Entonces ella ya empezó a ir a la iglesia, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, nació de nuevo, pero le falta discipulado y no conoce verdaderamente la posición que ella como hija de Dios tiene. Entonces su oración sería: Padre, mire, yo te entrego a mi esposo, es borracho, es sinvergüenza, es mal papá, me trata mal. Señor, por favor, ayúdame. La oración parece religiosa, ¿verdad? Pero no es espiritual. Es desde la condición humana, por lo que es lo que ya sus ojos están viendo, sus oídos oyendo y lo que está tocando en el mundo natural. Pero si ella se pone y entiende quién es en Cristo Jesús y que ella tiene una posición de santidad en Cristo Jesús, en ese momento su oración va a cambiar. Ya deja de orar en incredulidad y va a orar en fe. La misma mujer, el mismo esposo, la misma situación, pero su oración cambia. Ya va a empezar a decir: Padre, yo te doy gracias. Tu palabra me enseña. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa son salvos. Hoy te doy gracias por mi esposo, porque tú lo transformas, lo haces un vaso nuevo. Yo veo que a partir de ahora es el esposo más responsable, me ama, me valora, me respeta, es el mejor papá. Padre, te doy gracias, lo bendigo, hoy desato su mente y creo que el poder de tu Espíritu Santo lo toca. La Biblia enseña que nosotros nos alimentamos de nuestras palabras. Esa es una oración de fe desde la posición que tiene en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Es la diferencia de poder, como hijos de Dios, comprender lo que es la condición humana, que nosotros tenemos la condición humana, pero gracias al Señor Jesucristo tenemos una posición de santidad. Y la palabra nos enseña que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. Y ahí es clave el saber orar, el orar desde la posición divina, de la posición de santidad en Cristo Jesús, para que nuestras palabras sean las que transformen ese mundo espiritual que nos está rodeando, esas tinieblas se disipen, se vayan y aparezca la luz de nuestro Señor Jesucristo. Yo era cusita antes de ser salvo. ¿Sabe qué quiere decir cusita? Negro. Por mis pecados. Estaba separado de Dios, estaba muerto espiritualmente. Era pecador y del maligno. De hecho, todos éramos de esta forma, cusitas. Éramos muy pecadores y nuestra naturaleza era maligna. Desde la perspectiva humana, la naturaleza jamás puede cambiarse. Esto se sale de toda lógica humana. Alabado sea el Señor Jesucristo, porque la turbulencia de las aguas divinas, es decir, el fluir del Espíritu Santo de Dios de dentro de nosotros hacia afuera. Alabado sea Dios, esas aguas nos regeneran y nos transformarán en una nueva persona. Por eso dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El fluir del río divino es tan rico y fuerte que puede cambiar nuestra naturaleza maligna e incluso puede glorificarnos. Por eso dice que nos llamó, nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Aunque los cusitas no pueden cambiar la piel, el color de su piel, nuestro cutis de pecado y de maldad, el fluir del Espíritu Santo dentro de nosotros hacia afuera, con el estudio de su palabra, transforma ese pecado y venimos a ser material de oro espiritual. Gracias
a la turbulencia, al poder del Espíritu Santo de Dios que viene de nosotros hacia afuera. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie y levantó su voz y dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que crea en mí, como dice la Escritura. ¿En qué Cristo has creído? ¿En qué Jesús? Como le decíamos antes en Chuchito Lindo, Él no es el que narra la palabra de Dios. El que narra la palabra de Dios estamos estudiando acá Génesis, primer libro de la Biblia, y Apocalipsis, último libro de la Biblia, y concuerda. En Jesús de Nazaret estaba Cristo, y a través de Cristo y por Cristo se hizo todo y existe todo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el Señor. El fluir del Espíritu Santo de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo conforme está escrito en su palabra. Somos sellados con el Espíritu Santo cuando empezamos el proceso, el que estamos viviendo de discipulado. Esta palabra se vivifica en nosotros, el Espíritu Santo le da vida y es cuando somos transformados de gloria en gloria. Alabado sea el Señor. Eso significa el segundo brazo. Miremos qué quiere decir el tercer brazo. Gloria a Dios. No, yo pienso que ya por tiempo, bueno, vamos a hacer como la introducción del tercer brazo. Gloria a Dios. El tercer brazo se llama Hidekel. El nombre hebreo de Tigris, el río Tigris, que significa rápido, lo cual implica poder. Gloria a Dios. Los invito a que vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 10. Rápidamente, Filipenses capítulo 3, y vamos a estudiar el versículo 10, que es lo que nos está hablando la palabra. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Vamos a complementar esta lectura con Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿Esto qué quiere decir? Que el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos transforma de gloria en gloria. Y ahí es cuando vamos. La única forma de obtener una victoria es atravesando una prueba, es enfrentándonos a una batalla y venciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo en algún momento, en una introducción a la predicación de un día domingo, sentí que el Espíritu Santo me colocaba y les decía: mira, hermanos, cuando nosotros empezamos el caminar en Cristo Jesús, pero que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, es como un hombre que tiene que cruzar el río Magdalena, y ese río Magdalena está crecido y es ya cerca de Barranquilla, muy grande, y arrastra árboles, arrastra todo lo que se le atraviese. Tiene una fuerza tremenda. Nosotros venimos al Señor Jesús, somos trasladados por el Dios Todopoderoso del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero seguimos estando en este cuerpo y acá en la tierra.
Ese río Magdalena representa cada circunstancia que debemos atravesar cada día. Y nosotros cuando empezamos este caminar, este proceso de ser discipulados, es como ese hombre o esa mujer que tiene que atravesar el río Magdalena en pleno invierno, que ese río va con todo ímpetu, pero le agregamos, ese hombre o esa mujer no saben nadar. Lo único que saben es que tienen que cruzar el Magdalena. Y lo único seguro es que lo va a cruzar. Porque ya no es con nuestras fuerzas, ya no es con nuestro conocimiento, ya no es si sabe o no sabe nadar, sino que es el poder del Espíritu Santo de Dios que está en mí, que está fluyendo desde mi espíritu hacia afuera. Ese Magdalena es mi carne, son mis emociones, son las cosas que me rodean, que a la vez se convierte en ese gigante que atemorizaba al pueblo de Dios, en ese Goliat. Pero que el Espíritu de Dios que usó a David y con una piedra del río derribó al gigante, el Espíritu de Dios está en nosotros y cruzaremos ese río Magdalena. Y nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que vamos a cruzarlo, sepamos nadar o no, esté en verano, en invierno, en primavera, en otoño, como esté, vamos a cruzarlo, porque estamos en Cristo Jesús. Y el poder del Espíritu Santo de Dios que está en mí vencerá toda tiniebla, vencerá toda debilidad, toda dificultad que se nos presente. Esa es la bendición de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, de estar en Él, de creerle y obedecerle. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. El agua que fluye con rapidez tiene poder. El Hidekel fluye hacia Siria, que significa plano, lugar habitado. Esto nos indica que el fluir del agua viva llega al lugar en donde mora la gente. Miremos Juan, capítulo 10, versículo 10, la parte B. Gloria a Dios. Juan 10, 10, la parte B. Pues voy a leer la parte A y la parte B, Juan 10, 10, para que lo entendamos mejor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la parte A. El enemigo toma a un niño, destruye su ternura. ¿Qué más es un niño? Su pureza. Le roba su infancia, le roba el amor de sus padres. El enemigo llega a un hogar que hace robar, matar y destruir. Pero la parte B de Juan 10, 10 dice, yo he venido, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miremos Juan 7:37. Juan capítulo 7 y vamos a estar leyendo el versículo 37. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir lo que me encanta. Aquí está hablando el Señor Jesús. Dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Estamos estudiando Génesis, capítulo 2, versículos del 9 al 14. El río que sale del trono de Dios, que ya lo vimos en la clase anterior, que se divide en 4 brazos que riegan el huerto y se dirigen a los 4 puntos cardinales
porque nosotros los seres humanos nos movemos en los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Cada uno de esos brazos tiene un significado espiritual, que es lo que estamos estudiando. El tercer río, el tercer brazo, que es el que estamos estudiando, es el de nombre Hidekel. Estamos viendo lo que el Espíritu de Dios hace en la persona que ha creído en el Señor Jesucristo, conforme está escrito en la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta el tercer río para que en la próxima clase, es decir, martes próximo, con la ayuda del Señor, estudiaremos detenidamente el significado espiritual del cuarto brazo. ¿Cómo se llama el cuarto brazo? Muy bien, se llama Perat. El nombre en hebreo, Éufrates. Estaremos estudiando en la próxima clase. A los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, yo los invito para que se pongan en contacto para hacerles llegar el libro. ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? Fundamentos Espirituales 1. Los hermanos que están en Santander, bueno, ellos ya lo tienen, gloria al Señor, ahí lo tienen en la mano, gloria a Dios. En la otra tienen la Biblia, la palabra del Señor y una agenda, un esfero tomando apuntes, recibiendo para poder profundizar aún más, porque sé que el Espíritu Santo de Dios hoy nos está hablando. Nos está fortaleciendo nuestra fe, la confianza y la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador. Entonces, una vez más, invito a los que nos siguen a través del canal de YouTube que me escriban ahí en los comentarios y buscamos la forma de ponernos en contacto. Y nosotros ya en este momento finalizamos acá esta clase a través del canal de YouTube y continuamos en directo con los hermanos para aclarar alguna duda, contestar las pregunta o preguntas que puedan surgir de la clase que acabamos de recibir, y también para recibir los aportes que cada uno de ustedes tienen sobre esta misma enseñanza, porque mientras que compartimos, el Espíritu Santo empieza a revelar, empieza a vivificar esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es vida. Y esa vida de Dios viene a nosotros en cada discipulado. Así que ya nos vemos en directo en la plataforma y con ustedes los del canal el próximo martes con la ayuda del Señor.